Hola, hola. Hoy traigo al canal un verdadero gigante del modelismo. Un kit que todo fan de Gundam ha soñado con tener en su vitrina. El imponente Perfect Grade Astride Red Frame Kai de Bandai. Un monstruo de detalle, movilidad y presencia que demuestra por qué los PG siguen siendo la cima del Gunpla. Para que se hagan una idea del tamaño, la caja de este Perfect Grade es gigantesca. Aquí la comparo con la de un Master Grade Exia y la diferencia es brutal. Y claro, no es para menos, hablamos de un kit que trae más de 600 piezas. Bueno, este kit lo tengo armado desde hace un tiempo, así que antes de grabar tuve que darle una buena limpieza. Incluso en ese proceso impresiona ver la solidez y detalles que mantiene como tal. El Astride Red Frame aparece en la historia paralela a Gundam Seed, conocida como Mobile Suit Gundam Seed Astride. Su piloto es Lowy, un ingeniero de la Yankee Guild famoso por su creatividad y modificar constantemente su suite. El Red Frame destaca no solo por su color característico, sino por su estilo de combate, único con la katana Herbert Strike, lo que les diferencia del armamento tradicional de otros Gundam. Aquí lo vemos junto a un MG Freedom Gundam. La diferencia de escala es evidente, este Perfect Grade supera los 30 centímetros de altura en escala 1.60, lo que equivale a los 17,5 metros de altura real que tiene dentro de la historia de Gundam Seed Astride. Además del Tactical Arms y sus espadas, el kit incluye accesorios clásicos como lo que es su beam rifle y escudo, para quienes prefieran un estilo de combate mucho más tradicional. Pero lo que realmente distingue a la Strike Red Frame son sus dos katanas, la legendaria Herbert Strike y la Tiger Pierce, ambas con detalles cromados espectaculares. Son un sello único del Red Frame y lo que lo diferencia de cualquier otro Gundam. Las articulaciones de este PG son excepcionales. Cada unión es bastante sólida y fluida, y los dedos son totalmente articulados, lo que abre un rango de poses que casi ningún otro kit puede replicar. La estabilidad también sorprende.
incluso puede mantenerse sobre un solo pie, algo que no todos los Perfect Grade logran. La versión Red Frame Kai eleva aún más su poder. Aquí Lowy equipa la segunda katana Tiger Pierce y la monumental arma Tactical Arms 2, un sistema multipropósito que puede convertirse en una espada gigante, un cañón de largo alcance, en un arco y hasta en un propulsor de vuelo. Dentro del universo de la saga, el Astral Red Frame tiene una altura aproximada de 17,53 metros y con el Tactical Arms desplegado alcanza proporciones aún más intimidantes, convirtiéndolo en uno de los Astray más icónicos. Cada transformación le da un carácter distinto y en vitrina no hay como ignorarlo. El Perfect Grade Astray Red Frame Kai no es solo un model kit, es toda una experiencia. Con más de 600 piezas, accesorios increíbles, articulaciones sólidas y un diseño que combina tradición y brutalidad, es de lo mejor que ha lanzado Bandai en escala 1.60. Hoy en día, su precio de mercado ronda entre los $250 y $300, dependiendo de la disponibilidad. Es una inversión alta, pero totalmente justificada para quienes buscan una pieza central en su colección. ¿Cuál es tu Perfect Grade favorito de todos los tiempos? Te leo en los comentarios. Y hasta aquí la review del Perfect Grade Astray Red Frame Kai, un kit gigantesco, detallado y lleno de personalidad, que se gana sin duda un lugar como pieza central en cualquier colección. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos reviews y builds.